suceder y lo va a cambiar. Y lo va a cambiar esto en el segundo condicional, que la causa siempre lo vamos a mantener de esa forma. Y la consecuencia, ¿qué me dice for the consequence? ¿Qué debemos utilizar en la consecuencia? En la consecuencia lo debemos utilizar el good, que es considerado como un modal. Esto es considerado como un modal. Y el modal, todos sabemos que el good lo podemos utilizar con un verbo en infinitivo, lo que les iba a poner arriba. Pero el good también tiene su negativo, que es wouldn't. ¿Sí? Aquí no podemos utilizar un verbo y el verbo será negativo, no. Aquí la consecuencia lo debemos utilizar el wouldn't más el verbo en infinitivo. Y aquí todos los verbos, cualquier verbo debe estar en infinitivo. Estas son las dos reglas que me dice a mí del segundo condicional y la introducción de aquello. ¿Sí? Que lo más esencial aquí en la causa, y vamos a ver que debe estar en pasivo, siempre. Y la utilización de los verbos regulares debe estar en negativo. Siempre, was, wasn't o weren't. Hay la posibilidad, porque es parte del past simple, hay la posibilidad de utilizar was o utilizar were. Yes, claro que sí. Y cuando utilizamos un verbo, utilizamos auxiliares. En este caso el did. ¿Por qué el did y no el did? No el does como utilizamos la anterior. Porque aquí el did es la utilización en pasado. Y el did, por si acaso se me hayan olvidado, el did o el didn't lo podemos utilizar con todos los personal pronouns. No existe como en el, en el present simple nosotros cambiábamos por el she, por el does, aquí no. Aquí en el pasado siempre va a ser did para todos los personal pronouns, para todos, absolutamente para todos, sin excepción de ninguno. Igualmente con los sujetos. Para los sujetos va a ser para todos iguales, no va a cambiar, va a ser igual. El did lo podemos utilizar con todos los personal pronouns. ¿Y qué pasa cuando utilizo el did? No se olviden, chicos. Cuando utilizo el did, el verbo va a estar en su forma infinitiva. Don't to change. No va a cambiar el verbo. El verbo regresa a su forma base o a su forma infinitiva. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en la primera instancia, utilizando lo que es la causa y cómo partir de la causa. ¿Sí? Ahora vamos con la consecuencia. It is of the summary. Consecuencia. La consecuencia me dice que utilicemos once. ¿Y qué es once? Es un modal. Un modal que el once se lo conoce también como el futuro ¿de dónde parte esto? Parte de acá, chicos. Pero no le cooperan esto, eso es un resumen. Can es del presente. También es considerada ahora como un modal, como un verbo, perdón. Un verbo irregular. El could es del pasado. Y el futuro o el past participle es would. Por eso se utiliza el would y también es considerado como un modo. ¿Sí? Esto es más para que ustedes recuerden de dónde viene. Listo. El would tiene su forma negativa. ¿Y qué pasa con el would? Como es un modal, ¿qué me dice la regla de los modal? Los modal me dice la utilización de un modal lo vamos a utilizar con verbo en infinitivo, o sea, con verbo fácil, que no va a cambiar, que el verbo se va a mantener en su forma simple y sencilla, que no tiene algún cambio para ello, ¿ok? Y el good y el wouldn't en negativo lo podemos utilizar in this of the same, igual que arriba, con todos los personal pronouns. No existe un cambio a los modals. ¿Por qué? Porque el modal se adapta a cualquier personal pronoun, a cualquier subject, a cualquier sujeto que nosotros queramos utilizar. ¿Sí? Hasta ahí, este es el resumen del segundo condicional. ¿Sí? De aquí vamos a partir con las estructuras gramaticales. Las estructuras gramaticales son las que nos ayudan a nosotros a crear o elaborar o producir una oración. ¿Sí? Con segundo condicional. Hasta ahí, Mateo Iraza. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Sí, teacher. Sí, teacher. Ya, igual, ustedes también están, yo estoy a punto de enfermarme también. No sé qué pasó. Bien, chicos. Esto le estoy dando, si me dicen si estoy dando muy rápido, me dicen, por favor. Sí, pero quiero igualarles a los demás grupos para que ustedes tengan base de esto igual.
Ustedes son más pilas. ¿Ok? Vamos con la estructura, chicos. Con la estructura gramatical. ¿Sí? Es algo similar, algo como la que venimos trabajando con el primer condicional. Me gustó que el primer condicional lo pudieron concebir o aprender rápido. Muy bien. Ahora el segundo condicional no va a ser la excepción. Igualmente les voy a dar todo lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender y puedan trabajar también con el segundo condicional. ¿Qué me dice con la estructura? ¿Cómo lo utilizo? Con las estructuras gramaticales. Ustedes saben muy bien que los condicionales utilizamos dos estructuras gramaticales. La primera vamos a partir siempre con la utilización del if. If va a estar siempre al principio. Entonces, si es que yo utilizo el if o veo el if en una oración, voy a partir de una causa. ¿Sí? Voy a mantenerme en la causa, voy a respetar en la causa, en este caso voy a respetar todo lo que es el past simple, lo que utilizamos del past simple, todo lo que es el pasado simple. Después de eso vamos a encontrar una coma, siempre va a estar en la primera fórmula una coma, tanto en la causa como en la consecuencia, igualito, y use for the consequence. A partir de la coma aparece la consecuencia y use for the consequence. Ahí aparece la consecuencia. ¿Sí? En la consecuencia lo vamos a utilizar igualmente, respetando todo lo que nos dice en el segundo condicional y utilizando el want. El want y el verbo en infinitivo. Hasta ahí es la primera fórmula. La segunda fórmula sucede casi idéntico. La segunda fórmula, como saben decir los chicos, lo hacemos al revés. ¿Ok? Partimos de una consecuencia y using for the consequence. Ojo, que en la segunda no existe comas, no existe puntos, absolutamente nada. Está ligada o está utilizada con fractional verb o en este caso con el if. ¿Qué es el if? El if significa sí y el if es el que me ayuda a conceder, a unificar, a unir dos palabras o dos tiempos separados, dos tiempos que son sin el if es impossible using together. Es imposible que lo podamos utilizar, que lo podamos unificar con otro. El if es el único que me está informando que puedo unificar dos tiempos muy diferentes. ¿Sí? El if es muy esencial aquí. Antes no utilizábamos el if. En mi caso, cuando yo estudiaba inglés, no había el if, solo utilizábamos el when, pero ya apareció el if. ¿Sí? El if el if es el que nos ayuda a saber qué condicional estamos hablando. Oje, no olvidemos, tenemos cero, primero, segundo, tercer condicional. Sí, ellos son los condicionales que utilizamos el if. Solo en el condicional 1 y parte del condicional, no, en el 0 y parte del condicional 1 siempre va a aparecer el if y el when. Igualmente, nosotros ya vamos a ver y vamos a terminar con el 0 condicional. Y de ahí que voy a llegar a una causa. Esta es la segunda forma. Ahora vamos a desarrollarla. Cada una de ellas lo vamos a desarrollar. La primera, no le voy a poner la primera porque después me va a faltar espacio. Vamos a partir de un if. ¿Y qué me dice el if? El if para el subject plus el verbo in past simple, pongamos verbo, si no, in use for the verb, aquí que debe estar, el verbo debe estar en past simple, o simplemente en past. Los verbos en pasado. Aquí vamos a utilizar verbos en pasado, chicos. Los verbos en pasado los vamos a utilizar tanto verbos regulares, tanto verbos irregulares, cualesquiera de ellos. Hay la posibilidad de utilizar con el segundo condicional o con todos los condicionales yes. Aquí no importa los verbos de sentimiento, los verbos de acción, no. Son para todos los verbos iguales. Podemos utilizar con todos los verbos. Plus el complemento. Para respetar la regla que nos juntemos en la parte de arriba, vamos a poner la coma. Sí, está separado la consecuencia. Hoy partí de una consecuencia. ¿Y qué es lo más esencial? Es esto. Saber que el if está en primera instancia de la oración, en la primera forma, en la primera que estamos mirando el if. Después está de un sujeto y tenemos el verbo en paz. También es importante. De saber que tenemos el verbo en pasado.
El verbo en pasado es lo que nosotros más también nos interesa aquí. El complemento. Después de aquí sí vamos a avanzar o vamos a justificar algo de lo que estamos hablando, a una causa o una consecuencia. En este caso, vamos a mantener el mismo subject, ya sea I, you, he, she, it, Andrés, Miguel en la causa, igualmente vamos a utilizar el mismo sujeto en la consecuencia. El segundo condicional siempre estamos hablando de nosotros, de ellos, de Andrela, de Mateo, de Iraza, de cualquiera. Siempre vamos a mantener el sujeto tanto en la causa, tanto en la consecuencia. No va a cambiar. Hay en uno de los condicionales que cambia, pero en este caso no. En este caso va a ser el sujeto en la causa, el mismo sujeto en la consecuencia. No va a cambiar. Vamos a mantenernos en eso. ¿Ok? Plus, después de esto viene la utilización del good automáticamente. ¿Sí? Después del sujeto, sea Miguel, sea I, sea you, ponemos good. Plus, aquí viene lo que importa. Después de eso, ¿qué me dice la regla de los de los modas? En este caso, que es good, que el verbo viene en infinitivo. I use it for the verb en infinitivo. O base fun. Cualquiera de las dos formas. Base front o using for infinity. No hay problema. Y using for God and complement. Y terminamos con el complemento. Hemos terminado con la primera fórmula. Con la primera fórmula que nos dice en la parte superior y utilizando cada uno de ellos. Ya desarrollados. Esta de aquí, lo que estamos viendo aquí, esto de aquí lo que vamos a crear y vamos a producir. ¿Sí? No estoy dando por separado, estoy dando together porque tenemos que avanzar un poquito más. ¿Ok, Mateo y Gracia? Vamos con la segunda fórmula. Vamos a desarrollar la segunda fórmula. ¿Qué sucede con la segunda fórmula, chicos? La segunda fórmula, it is of the same, no mismo, ¿sí? Pero siempre y cuando respetemos el if. Siempre, desde que les di condicionales, les he dicho, ¿dónde está el if? Debemos ubicarlo siempre al if. ¿Dónde está? Para de ahí nosotros saber si es que puedo partir de una consecuencia o puedo partir de una causa. Es el único que me va a mostrar y me va a decir, ¿sabe qué? De aquí voy a partir del if, porque voy a partir de la causa. ¿Por qué? Porque el if está en primera instancia. No, el if está en between of the sentences, está en medio de las oraciones, entonces voy a partir de una consecuencia. ¿Y qué me dice de una consecuencia? Voy a partir de un sujeto. Igualmente, cualquier sujeto, María, Carlos, he, she, cualquiera de ellos, el sujeto se adapta al condicional. En este caso viene el good. Ya no parto con el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de la consecuencia para llegar a una causa. Entonces, el good plus el verbo en infinitivo, lo que me dice la regla, is infinity plus el complement plus aquí, ojo, en la segunda, igual que acá arriba, en la segunda me dice que no existe ningún punto, ninguna coma en medio de la oración. No, no hay. Entonces, si después de un complemento voy a añadir if. Y de ahí puedo desarrollar yo lo siguiente, la causa. Si ya realicé la consecuencia que parte con el good y con el verbo en infinitivo, esto me está ayudando muchísimo y más aún el if, porque el if está en medio. Todo esto de aquí es consecuencia. Todo esto es una consecuencia. De aquí voy a llegar a la causa. Entonces la causa, no pongo coma, no pongo punto, automática pongo el subject. El mismo subject que utilice la consecuencia, utiliza la causa. La misma, no va a cambiar. Plus, el verbo I using for the verb in past. Igual. In using the verb in past. El verbo en pasado. Plus el complemento. Y dash finish. Hemos terminado y hemos llegado a sustentar la primera, que es una consecuencia para llegar a una causa. Ahí está, chicos.
A ver, para recopilar, porque si te vamos a tener tiempo. Primera, en una forma general y la segunda desarrollada ya y aplicar esta forma. La segunda, sí, déjeme señalar primero. La segunda fórmula igualmente una forma general y hasta acá desarrollada. Ok, a ver, si hablamos de la primera, estamos hablando de una causa-consecuencia mirando que el if está en primera instancia. El if es el que más nos va a interesar a nosotros, chicos. El if es el que nos va a demostrar de dónde voy a partir. Sí, en la primera tengo en primera instancia y no hay ningún problema. Parto de una causa para llegar a una consecuencia. Y además de ello, debo tener una coma. Eso es lo que me dice la primera. Y la segunda, y llegar a una consecuencia es con el mismo sujeto. No vamos a cambiar el sujeto, vamos a mantener el sujeto utilizando con el would y el verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque el would es parte de un modal y el verbo me dice la regla que el verbo debe estar en forma infinitiva, tal cual como nace. Esa es la primera. Y la segunda, nos damos cuenta que el if está between of the sentence. Está en medio de la oración. ¿Y qué me dice entonces? Voy a partir yo de una consecuencia, ya no voy a partir de una causa. Entonces parto de una consecuencia, el cual debo tener el subject, automáticamente el good y el verbo que nos pida. El verbo debe estar siempre en infinitivo, no va a cambiar tanto, no va a cambiar muchísimo, debe estar igual. Y después del if partir a una causa. La causa siempre va a estar en pasado. La causa va a estar siempre en pasado. Y para ello vamos a hacer ejemplos. Ahí, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, please? ¿Alguna pregunta, chicos? No, teacher. Hasta hacer la práctica, diga. ¿No es cierto? Claro, voy con la práctica, yo creo que ya. Listo, vamos ahí. Muy bien. Pero sí está claro, ¿no? Sí estamos entendiendo, ¿cierto? Bien, vamos chicos, vamos con la práctica. Using for the practice. Vamos con exercise or practice. In using for the practice. Vamos con los ejemplos. ¿Qué sucede con los ejemplos? Voy a partir igualmente respetando la estructura gramatical de la primera y la segunda. ¿Sí? Voy a partir con if, obviamente, porque es la primera, ¿sí? Y voy a partir con un verbo muy sencillo. Perfecto. Miren, si digo yo if, vamos con el primero, pongamos one. If, sí. Utilizo aquí sí porque el verso recomienda y vamos a partir la primera. Como es algo ideal, si yo ganaré, ¿cuál es el pasado de ganar? Que es win, won, won. Ok, ganar. Si yo hubiese ganado, ¿qué cosa? I use implies. Aquí el verbo va a ir en pasado. Sí, como es algo irreal, the lottery, por ejemplo. ¿Sí? Esto de aquí es la primera consecuencia que estoy fabricando. Miren tan fácil. Consecuencia que estoy fabricando yo, ¿qué significa? Si yo gané la lotería, hasta ahí, si yo gané la lotería, porque el pasado de win, ¿de dónde nace esto, chicos? Aquí les digo, verbos son importantes. El win es ganar y el pasado es won. De aquí nace. Pilas con eso, ¿ok? Entonces, si yo quiero utilizar una traducción de aquello, de esta oración, dices, si yo gané la lotería, ¿cuál es la consecuencia? Automáticamente utilizo el mismo sujeto. Estoy utilizando I, va a ser I. No va a cambiar. Ahora, sin saberlo, debo utilizar lo que me dice el segundo condicional, want. De aquí voy a buscar yo un verbo, cualquier verbo. Si estamos realizando, yo puedo, si yo estoy elaborando mi condicional, yo voy a utilizar el verbo. Si el libro le pide el verbo, el libro tiene que respetar el verbo que está. Sí, 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 I want. Puede ser travel, puede ser buy, puede ser catch, cualquier verbo. El verbo que usted desee, pero el verbo en su forma simple. No va a cambiar. Por ejemplo, pongo bite. No voy. Bite. Comprar. ¿Sí? Esto de aquí, comprar qué? Ahí la consecuencia da la idea a tú quieras decir. A new, por ejemplo, is your new house.
por decir. Miren, aquí yo tengo una elaboración, ¿sí? De un ejemplo del segundo condicional ya, completo. Si yo ganara la lotería, yo compraría una casa nueva. Yo compraría, miren, ganada en pasado, y aquí dice good vote. Sí, compraría. Esto es compraría. Aquí viene. Estoy respetando el sujeto, el if, el if. El subject, el subject. El verbo en pasado, el verbo en pasado. El complemento del otro. Subject, el mismo subject de la causa. El good, el verbo en infinitivo y el complemento. Está ahí. ¿Sí? Miren, así se elabora. ¿Sí? Como lo he dicho siempre, chicos, yo trato de hacer ejemplos en vivo, en ese rato. Preguntas, dígame. La oración, teacher, en inglés era si yo En español, ganara la lotería, en español. yo, sí, Ya. Ujú. Si yo ganara la lotería, esa es la causa. y, el, La y la consecuencia, consecuencia sería, yo yo, me compraría una casa, una nueva casa. yo compraría una casa nueva. Yes. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, Mira, aquí la traducción primero viene el verbo principal, que es buy, que es comprar. Yo compro, pero como tengo el good, y traduces, compraría. Esto de aquí sería ia, pero viene del verbo principal. Yo compraría. Por este good, porque el good, como les digo, es futuro, porque viene, ya les dije, viene del can, que es presente, el could es pasado y el futuro es good. Sí, el good es parte también del futuro, pero también es considerado más que el futuro un modal. ¿Sí? Por eso les dije que viene ahí. Por eso dice, primero ocupa siempre el verbo good, el good y el buy. Compraría una nueva casa. ¿Ya? Vamos a ver. Van a trabajar ustedes un minuto. Envíenme en esa oración en negativo, mientras busco la actividad para que ustedes puedan practicar. Vamos a ver cómo lo hacen, chicos. Negative. ¿Cómo lo hacen? Vamos, negative. Vamos, chicos, vamos. Vamos a ver cómo lo hacen. Ya me pasaron a todos ustedes, chicos. Yo sé que lo van a hacer súper bien, chicos. Ya tengo la actividad para ustedes. Vamos, vamos. Vamos a ver cómo me envían for the net. Ya está la actividad. Vamos, ¿qué hubo? Nateraza por Zoom. Envíeme por chat de Zoom. Negativo. Vamos, for negative. ¿Cómo sería for negative?
Bien, vamos a ver, ya me enviaron algo. Vamos a ver. A ver. Correcto. Es justo y necesario. Bien. Muy bien, Iralza y Mateo. Perfecto. Using for this. Conservo el if, obviamente, porque estoy hablando si. Si yo no hubiera, didn't, correcto, llegaron bien. Didn't, el verbo en infinitivo en su forma simple, win, correcto. The lottery, la consecuencia, no cambia eso, va a ser igual, of the lottery. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago la consecuencia negativo? Ay, perfecto. ¿Cuál es el negativo de would? No voy a poner don't, no voy a poner nada, absolutamente nada. Conservo el modal en su forma negativa y pongo by. Listo, and el complemento y this of the same. A new house. Listo. ¿Estamos? Mateo, ¿irás ahí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Miss, Mister, ¿alguna, hasta ahí alguna pregunta? Eh, no, teacher, creo que ya, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí, la Ya tenemos fácil, ¿no es clara. cierto? No, Ya. sí, Déjenme que duerma yo también en paz, si no, no puedo dormir. Ya sabían que no, si usted no hace, no entiende, me jodo yo porque no puedo dormir. ¿Ok? sí, nosotros tampoco podemos dormir. Vamos por la siguiente. Vamos con una consecuencia. ¿Qué sucede? Vamos con el mismo ejemplo. Vamos a partir de una consecuencia. ¿Sí? En la consecuencia, como lo dice acá arriba, vamos a partir desde un sujeto. En este caso es I. ¿Qué pasó? No se fue. I, el sujeto. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia le pongo automáticamente el good. No tengo que hacer absolutamente nada. Good y el verbo buy, comprar, bought. Use, comprar. A new, podemos cambiar a new car, ¿ya? A new car. No puedo colocar ningún, absolutamente ningún punto ni coma. Automáticamente coloco if, porque eso me dice la regla. If. No le pongo en mayúsculas, no, solo en minúsculas, porque estamos together, estamos unificando dos tiempos. ¿Sí? In using, I would buy a new car if, el mismo sujeto, I, en pasado, want, y use for want, the lottery. That's finished. Ahora sí el punto. Estoy respetando sujeto, sujeto. Estoy respetando el would y el verbo en infinitivo estoy respetando. Y el complemento, perfecto. El if más que todo. El if está between of the sentence. Está en medio. Y el verbo en pasado. ¿Qué sucede ahora con la traducción de esta oración? ¿Cuál es la traducción de esta hora? ¿Qué dice? Yo me compraría un auto nuevo si yo ganara la lotería. ¿Tiene sentido? Sí. Claro que sí. Si yo no compro, ¿cómo voy a ganarme? Pues, obviamente, yo no lo compro. Por eso es algo para mí, es algo ideal conmigo, porque nunca le he comprado, nunca he comprado la lotería. Pero él la tradució. Si yo compraría, si yo me compraría un auto nuevo si ganara la lotería. Me compraría un auto nuevo si ganara la lotería. Eso tiene sentido. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ya, teacher. entonces, ¿qué pasa, mister? Estamos partiendo, ¿de dónde estamos partiendo? Voy a unificar acá. Estoy partiendo de una consecuencia para llegar a una causa. Esto es lo más, ¿sí? Y si quieren hacerle for the negative, it is of the same, lo mismo, chicos. Si le están pidiendo que lo realicen ustedes como negativo, va a ser lo mismo. Are using to change, no va a cambiar. Igualmente, I use it for the complement, le cambiamos acá. Pero sin el punto, sin el punto. El punto no va. Ponemos simplemente if, ¿sí? Perdón que copie, pero estamos, no quiero quedarme con la idea a medias. Y el complemento it is of the same. El complemento va a ser igual. Miren, partimos de una consecuencia a una causa y de una causa a una consecuencia. Esto de aquí les voy a compartir por si acaso al grupo. Y tengo listo sus tareas. Miren, chicos, tengo su tarea facilísima. Voy a proyectarle su tarea. ¿Sí? A ver.
Voy a compartir su tarea. Bueno, voy a hacer la sesión y nos volvemos a conectar, ¿ya? Estamos, Mateo please. Ok. Bueno, bueno, teacher. Voy a cerrar esta, ¿ya? Y nos volvemos a conectar.